Bienvenidos a una entrevista veraz con Antonio Tramontana, que ha esperado casi 2 años en este espacio. Hemos esperado, diría. Él no, ha estado en otros compromisos y en otros sobresaltos que felizmente ha superado para hablar de 4 elecciones y ver los paralelismos o las repercusiones que puedan tener entre sí. La de Perú, que está todavía transcurriendo al momento de hacer esta grabación, jueves de mañana, hay 93% de las urnas escrutadas. La de Colombia, que será en mayo y tiene muchas predicciones. Y las seccionales que se vienen aquí, respecto a lo cual ya hizo un anticipo la semana pasada Antonio Tramontana en Del Día a la Noche. Y 3 semanas atrás una medición, aunque muy corta, Tatiana Larrea, que nos puede servir como asunto de referencia más que como punto de partida. Pero a mí lo que me llama siempre la atención, y cada vez más respecto a las anteriores de Antonio Tramontana, es su forma de leer los datos, de interpretar los datos, dado el conocimiento de su profesión y el tiempo de su trayectoria, de entender los fenómenos políticos y en este caso de anticiparlos. Pero nunca me imaginaba que tan temprano como el domingo, él iba a ver el fenómeno que recién se vio el miércoles en Perú. Y es decir, que Roberto Sánchez tenía el potencial de quedar segundo. Tuvimos una conversación por WhatsApp, que me voy a permitir poner en pantalla, en donde él me dice, partiendo de ese primer gráfico que ustedes ven en pantalla que publicó Radio o Programas del Perú y que luego voy a poner en primer plano, algo muy interesante sobre lo que significaban esos datos en ese momento respecto a un candidato que a esas alturas iba cuarto. Me dice Antonio Tramontana respecto a eso, mira el rural de Sánchez, de Roberto Sánchez. Buenas noches. Ya, a esta hora, buenas noches, eran 9:57 del domingo. Con 82% de votos escrutados, la diferencia que separa a Nieto de Sánchez, del lunes. La diferencia que separa a Nieto de Sánchez es 61,000 votos. Comenzó a ingresar el 50% de votos de otras regiones y sobre todo el rural. Sánchez, cuarto lugar, Sánchez es Castillo. Podría rebasar a Nieto, tercer lugar. Lima y Callao, el escrutinio está al 96%. Resulta que eso ha terminado siendo cierto hasta el momento. Bienvenido, Antonio Tramontana, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo puede acabar de los últimos datos que usted tiene y cómo descifró ese fenómeno tan temprano? Encantado siempre de estar aquí y un cordial saludo a quienes nos acompañan. Bueno, este programa, en primer lugar, por primera vez creo que debo invocar algo que no es mío, que pertenece a la sabiduría de Jacinto Velázquez. Voy a pensar alto, voy a hablar claro y sentir hondo. Y usted sabe que siempre lo he hecho así. Y añado algo esta vez, como Mao Zedong, solo una chispa bastará para prender la pradera. Entonces va a ser un programa que yo creo que va a traer bastante comentario. Y me alegro por usted. Me alegro por usted. Usted siempre trae bastante comentario. Ya veremos el fragmento de lo que dijo con camisa hawaiana la semana pasada, más adelante. Que me sentí cómodo. Sí. Bueno, a ver, usted hoy, al día de hoy, OMPE, exactamente a las 7:14, con el 92,958% de actas escrutadas, nos señala que la separación justamente entre el señor Sánchez y el señor Aliaga obedece aproximadamente entre un 11,978 que tiene el señor Sánchez y un 11,919 que corresponde al señor Aliaga. Lo estamos viendo en pantalla. Keiko tiene 17.065. Mejor que lo vean en pantalla porque aquí viene el detalle que es interesante. ¿Qué es lo que pasa? Queda 38% de votos del extranjero y un porcentaje menor en Lima. Cajamarca falta el 5%, Apurímac falta el 3.5%, Cusco el 8.5%, Huancavelica 5% y Puno 3%. Será una pelea voto a voto. Y viene la pregunta que usted muy bien plantea, ¿quién es el señor Roberto Sánchez Palomino? El señor Roberto Sánchez Palomino tiene la característica de la línea o de la tendencia del señor Pedro Castillo, ex
mandatario que está justamente en la cárcel. Pero cuando suceden estos fenómenos psicosociales, que uno los analiza con un paralelismo y símil en el Ecuador, uno dice, ¿cómo es posible? Claro, cuando a veces se cometen injusticias que son justas y son correctas, pero la narrativa no es buena, sucede que el populismo cobra harta fuerza. ¿Viste? Es un caso, ¿sabe qué? Igualito, casi, como diríamos allá, está el conde de Montecristo en una mazmorra y aquí hay un conde de Montecristo en otra mazmorra. Una autoridad no es ex, que está en una cárcel. Entonces, ahí viene la fase que hay que hilar finísimo. Yo no veo si el señor, o sea, a mí no me corresponde acusar, sentenciar ni condenar. No sé si el señor actual alcalde de Guayaquil, con todo lo que el gobierno le ha dicho que ha hecho, haya comunicado bien las cosas. Y digo, ¿por qué el gobierno? Porque él comete un acto aparentemente delictivo en contra de una oficina que vende carburantes. Pero lo que no comunica bien, y cuando hablo de la comunicación, hablo, si no me llego a equivocar, de una persona, y usted la conoce, y yo también, que está al frente de eso. Entonces, si se ha llevado un vaso de agua en combustible, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el perjuicio? ¿El perjuicio es económico? ¿O le quité el vaso del agua al señor que estaba al lado? Problema del gobierno y problema del señor Álvarez y de su abogado. No me acuerdo el apellido, más bien me acuerdo del apodo de él, pero no lo puedo decir por obvias razones y respeto. Ya ven ustedes por qué hablaba de paralelismos y de que las palabras son claras como para que necesiten más interpretaciones. De paso, al final del programa vamos a revisar cómo lo que advierte Antonio Tramontana en esa medición de Tatiana Larrea respecto a Aquiles Árabes fue sorprendente. Tendría un 45% de votación para alcalde en el evento de que pudiera lanzarse. Por eso y más, elecciones en Perú, próximas elecciones en Colombia, seccionales en Ecuador con Antonio Tramontana en los próximos 60 minutos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados, por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Interagua, 25 años, Explorer, Bristol Place Apartments, Tempo Design, Clínica del Dr. Trino Andrade, Almacenes La Ganga. Bienvenidos a una entrevista veraz con Antonio Tramontana. Tana sube a montaña siempre también. 66 años, nació en febrero 19 del 60. Él es un consultor político con casi 40 años de experiencia en campañas electorales, manejo de imagen y estrategia, campañas internacionales. En Perú hizo algunas, incluyendo a la presidencia regional de Arequipa. Me había olvidado que fue secretario general de comunicación en la presidencia, es docente de posgrado en maestrías. Paso fugaz. ¿Fugaz fueron 3 meses? Más. Bueno, sí fue fugaz. Es ingeniero industrial, ahí donde lo ven. Magíster en gestión de marketing. Su especialización es en marketing político. Ha dado algunas capacitaciones técnicas y manejo de crisis y conflictos en la Academia de Guerra Naval del Ecuador y también de gobernabilidad en la George Washington University. Sigamos por donde empezamos.
Lo de Perú, si fuese hoy dado lo que falta de escrutar y las tendencias de esos sitios, ¿diría usted que puede llegar a ser ya final? Parte de ahí lo explicó, populismo, Castillo preso, etc. La otra parte tiene algo que ver con el candidato mismo, con Roberto Sánchez, con el hecho de que es un populista más ilustrado, el símbolo del sombrero. Él promete sacar a Pedro Castillo de la cárcel y recoge reivindicaciones de la izquierda que en un país con tanta pobreza siguen llegando. Bueno, acaba de coger un tema muy importante, la pobreza. El lema de Castillo fue, ¿por qué en un país tan rico hay tanto pobre? Comencemos con eso, tiene un eco. Qué buena lógica, ¿no? No, es que hay lógica. Mueve. Por supuesto, hay cosas que inclusive le quiero decir. Hubo un eslogan que se quedó en la campaña del abogado Abdalá Bucaram, que ojalá lo tomen en algún momento, quien quiera tomarlo, por el fin de la pobreza. Qué bueno. Acuérdese, Por el fin de la pobreza. pero el más importante que lo dije en su programa, allá en 24/7, en el estudio 24/7, la vida sí importa. Ese es todo. Y a propósito de aquello, cuando el rival de Bucaram dijo primero la gente, su respuesta fue primero los pobres. Ok. Entonces, O sea, la pobreza es un elemento movilizador en el Perú. por totalmente. Y si quiero, quiero hacer una abstracción y que no irme de la idea, pero vale la pena porque han de decir, ¿y qué es lo que hace esta moneda aquí y esta otra moneda acá? Cierto. Que se escuche muy bien, con esta moneda de $1, el pobre aún come un arroz, pone un huevo, tiene un verde, un pan, un guineo y probablemente una agua aromática. Esta otra moneda, esta, es la vacuna. Pero si el gobierno quita esta moneda, hace esto, le alcanza para el atún, la sardina. Pero la pobreza no queda ahí porque sigue siendo una pobreza y no es que quiero reivindicar que sigan comiendo eso. Es esto. Esto, señor Vera. El bolsillo, el estómago lleno, la olla para la familia. Cuando se eligen mandatarios es para eso, para la pobreza. Justamente para ello. Porque usted, o sea, qué mal que yo tome en este momento esto de aquí. ¿Qué tienen ahorita con un gobierno que lucha por la seguridad? Qué Sí, buena ilustración. O sea, perdóneme que le diga. Y le dije a usted, ¿sabe qué? El 3 en raya, las X y la bolita. ¿Sabe cómo se llama el 3 en raya? La furia del Chiro. En la cual, ya lo dije, los sanitarios. Y le dije algo que usted dice sobre Tatiana Larrea, justamente la señora Tatiana Larrea. El mayor problema que se puede dar, bueno, está ahí, pero ¿qué podemos hacer? Midan el descontento, no la aprobación. Midan el descontento. Cuando salga el descontento, van a darse cuenta. Porque en el 3 en raya, en que pierde el gobierno, pivotalmente hay o una X o una bolita que es pivotal. ¿Y sabe qué? De entrada el gobierno perderá siempre. El mensaje ha sido dado a tiempo y con oportunidad. 6 meses antes de que ese dilema, si van las cosas como hasta ahora, se exprese en votaciones. Ahora, una pregunta suelta. ¿Por qué no lo vio venir usted en el 4-0 de la consulta? Que no lo haya visto venir yo, no sorprende, no soy el especialista. Internamente pensaba que podía ser un 2-2. A ver, ¿Usted por qué no vio venir el 4-0 en la consulta? Si mide tan bien esos indicadores que están subyacentes. lo traje, lo guardé. 16 de noviembre, consulta popular. A usted no le envié mi cálculo, pero voy a citar. Se lo dije a Enrique San Martín, Radio América, la pregunta 4 perdida, la pregunta 1 va a pérdida. Lo dije al que usted no conoce, que es el constructor octogenario con el cual yo comparo las consultas a nivel popular. Él hace su muestreo con sus obreros y coincidimos.
Y se lo dije. Pero era un 2-2 lo que usted le había anticipado. Sí, quiero adelantar. Enrique Sarmatí trabajó en RTS, a los tiempos de hablar de él. Sí, está en Radio América, pero déjenme terminar. Entonces, en esa polémica, ese constructor me dice, pero estás equivocado. Le dije, no, pierde esa y probablemente olfateo todas. Me dice, pero yo tengo harto... ¿Usted olfateaba que podía haber un 4? ¿Y de dónde le surgía que ese 2-2 podía terminar en 4-0? ¿Por qué surgía todo eso? Porque se veía pues, cuando uno camina en las calles. ¿Cuánto tiempo antes? 2 meses, 60 días, dije, esto no me huele bien. Si sirve más su olfato, su sensibilidad para interpretar la calle, ¿para qué carajo se hacen encuestas en este país? No, es que hay una cosa. A ver, hay una cosa. porque usted es un encuestador técnico también. Sí, yo hago el cuantitativo, que se acuerda que dije que ya no lo iba a hacer, porque ya no se puede hacer en ciertos sectores. Pero el cualitativo, la particularidad del cualitativo, es que usted le da lo que no ve. En un cuantitativo, usted tiene que ir a las preguntas correctas porque tiene que apretar e ir a desarmar una información y armarla y presentarla para que el candidato pueda dilucidar inclusive por qué se está perdiendo. Pero en un cualitativo, usted oye hablar a la gente. Y cuando usted oye hablar a la gente, saca muchas conclusiones. Pero eso se hace en los focus groups. Se saca allí. Sí, ahí. Usted no hizo focus groups, pero su radar lo detectó, que es producto de su experiencia, de que ya somos viejos, me incluyo. Sí, pero ¿sabe qué? Digo con orgullo. Ok. Y a mucha honra, pues, encima. Pongan atención a los viejos. No siempre nos equivocamos para decirlo para los jóvenes. Volvamos al Perú. López Aliaga está planteando que hay fraude, pero como él no lo puede probar, qué increíble, ¿no? Denuncia una cosa que según él ahí no lo puede probar, está ofreciendo $20,000 a quienes tengan evidencias de que esto pueda, en efecto, demostrarse. Miren un fragmento. Señores del Jurado Nacional de Elecciones, les damos un plazo. Tienen 24 horas para declarar la nulidad de esta porquería. Y vamos a esperar resultados, pero aún así, aunque nos favorezcan, vamos a pedir nuevas elecciones. A esas misiones que han venido al Perú de la Unión Europea, de la OEA, que se larguen del Perú de una vez. En este fragmento de El País de España, ven que habla mal de la Unión Europea porque los observadores de la Unión Europea dijeron el martes que no encontraban irregularidades de magnitud como para hablar de fraude y que sí hubo retraso en la apertura de ciertos recintos. 52,000 personas no votaron en Lima. Pero antes de retornar con Antonio Tramontana, quiero mostrarles algo más. Allá sí hay consecuencias. Cuando un funcionario del Consejo Nacional Electoral aquí, allá es de la OMP, va y declara, en verdad fue mi parte, logística, renuncio. Renuncias. Le cae la policía. Eso es delito fragante, además te vas preso. Solo tengo el apellido de este señor y tiene una connotación que no es la que fonéticamente corresponde. S-A-M-A-M-E, lo digo así, Samamé. ¿Tiene su identificación, por favor? Claro. Cualquier cosa que necesiten, me avisa, por favor. ¿A qué hora nació ella? ¿Cómo haciendo? Usted sabe que estamos realizando una diligencia trataba de mejorar con nuestra función y dentro de veníamos a revisar una entrevista a usted, porque Carlos lo tenía como director de elección escolar, pero ante su renuncia, en el cual usted reconoce claramente, implícitamente la responsabilidad de lo sucedido, vamos a proceder a detenerlo por flagrante delito, por omisión, rehusamiento a su acto funcional.
Se van a hacer la lectura de los derechos En este acto se le va a y notificar la papeleta de elección. elección sobre su lectura de derechos. Que en dicha condición, de conforme al artículo 120.4 del Código Procesal Penal, se procede a dar lectura de los hechos. Bueno, este señor lo recibió muy tranquilo, salió de su oficina. ¿Tienen identificación? Les dijo, sí, los de la policía sacaban la suya. Y lo que no se imaginaba es que lo iban a coger preso en ese rato. Antes de retornar con Antonio Tramontana, quiero recordarles que nos pueden seguir por Extreme, Vito TVO, es canal 15 o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV es canal 194, corresponde a Manavisión. Más o menos 20.000 hogares se conectan por esas dos cableras. Solo en Estados Unidos cerca de 16.000, 20.000 más gracias a Macro Digital, que nos pone también en España con Hispasat, en 23 de 24 provincias del Ecuador, en una cablera de Colombia, en otra de Perú, allá es Zapping, 129 o 152. Está también en varias cableras del Ecuador ya, CNT, Claro TV, Extreme, NetLife, etc. En total, Macro Digital está en 5 países de América Latina y 148 cableras, para decirlo rápido. En radios, las 2 de mayor cobertura nacional, el horario es después del fútbol, para ser exactos. Sí, rara vez es a las 22 horas. Caravana, 750 AM y Di Blue, 88.9 FM. En Imbabura, Alborada, 90.3 FM para Carchi también. Y el reprise lo hace solo Extrema, 92.5 FM desde Ambato para Tungurahua y Cotopaxi. Retornando al Perú, las lecciones están claras. ¿Cuáles son las conclusiones de esa elección? Evidentemente, la corriente del populismo está cobrando fuerza. En una segunda vuelta, Roberto Sánchez, Keiko Fujimori, ¿a quién favorecen más hoy los escenarios? Es decir, ese casi, ¿no? 17, 13, 70% de voto. A ver, se va a cumplir algo que yo no lo puedo pronosticar así con una exactitud, pero si no entra el señor Roberto López Aliaga, la maldición de los alcaldes de Lima para llegar a la presidencia, no sé, el señor Castañeda, acuérdese. Cierto. No. Y entrando el señor Sánchez a una disputa que no sabemos, pero que está muy apretada, Keiko también puede tener su cuarta maldición. A pesar que detrás de ella hay un fuerte respaldo internacional. No puedo citar nombres ni apellidos, pero es algo que, vamos a ver, a ella sí le favorece que entre a la izquierda, en cierta forma, porque concentra a la derecha. Correcto. Pero yo no sé si todos los votos, la suma de todos los votos, sean de una tendencia de izquierda. O sea, debe cambiar ella su grupo de consultores, ampliar su grupo de consultores. Recuerdo que una elección anterior estuvo ahí Roberto Isurieta cuando llegó también a otra segunda vuelta y perdió. Él es el Roberto Isurieta, el que se abren las compuertas. Sí, el que se abren las compuertas. Y el que está ahora representante nuestro en el BID, en Washington. Abre compuertas, pues entonces. Ya. ¿Debe cambiar su grupo de consultores? A ver, hay un problema. ¿O debe ampliar su grupo de consultores? ¿Tener gente que vaya y le haga ver cosas como la que usted acaba de decir? Mire, alguna vez tuve la oportunidad de ser invitado a una segunda vuelta, cuando ya había un equipo ganador de primera vuelta. No, había un equipo, sí, ganaron. Claro. Entonces, ganaron primera vuelta para entrar a segunda, pero eso no significa que sí van a ganar la segunda. Entonces yo le dije a esta persona, no puedo entrar porque todo el equipo se estabiliza. Exacto. Y es mejor que continúen. Exactamente. Si necesitas ayuda, daré opiniones. Exactamente. Pero no, porque voy a crear un problema interno y me quedé fuera. O sea, eso es lo responsable. O sea, lo lógico. Y si no ganaban, el culpable era el nuevo que vino a querer cambiar lo que ya funcionó. Correctísimo. Ya. Y si perdían, se debe a exactamente esta vaina. Se debe a la malilla que entró. Okay. Así es. Cuando volvamos, Colombia, ¿cómo repercute también desde ya y podría a futuro en nuestro ambiente político, en nuestras elecciones?
amigo que te hable de verdad. Aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Y crecemos y soñamos y debemos avanzar. No te rindas, no descanses y ahora somos mucho más. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno. Más moderno y eficaz. ¿Sabes qué hay detrás de cada vaso de agua en tu mesa? No solo gotas. Hay historias. La del niño que se refresca después de jugar. La del café que despierta a los abuelos. La de la sopa que cura el alma. Detrás de cada gota y de cada historia hay 25 años de personas que madrugan, que cuidan, que analizan, que innovan, para que tú solo tengas que abrir la llave con confianza y seguridad. 25 años de desarrollo, calidad e innovación. Porque el agua no solo es agua, es vida. Y nosotros la cuidamos porque es tuya. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua. 25 años contigo. ¿Cómo es vivir en la zona más exclusiva de San Borondón? Bienvenidos a Bristol Place, en Isla del Río, Mocolí, donde se encuentra el lujo, la plusvalía y la paz. Departamentos modernos de 3 habitaciones, desde los 150 metros cuadrados, diseñados para quienes buscan espacios amplios, confort y elegancia. Con balcones increíbles de 11 metros para disfrutar la exclusividad del departamento. Un diseño pensado para marcar un antes y un después en tu estilo de vida. Es un proyecto exclusivo que está en construcción de solo 28 unidades en una de las mejores urbanizaciones de Isla Mocolí. Vive este nivel de exclusividad con una inversión de $311,950. Bristol Place, tu nuevo estilo de vida aquí en Mocolí. Agenda tu cita hoy mismo. Proseguimos esta entrevista veraz con Antonio Tramontana, consultor político y estratega en comunicación y muchos otros aspectos más. Ahora, no sin antes recordarles quienes hacen posible la entrevista, es Banco Pacífico, Marathon Sports, ojo con la camiseta del Mundial de la Tri, Pharmacies, ahí en cambio ojo con sus promociones, Tempo, que siempre renueva su oferta de muebles, estos son de allí, la clínica del doctor Trino Andrade, es quien mejor hace la manga gástrica, entre otras operaciones, porque es una clínica general en este país, y Almacenes La Ganga, está próximo el Día de la Madre, les recomiendo lo que ahí propone. Colombia, este reciente reportaje nos pone en contexto para seguir con Antonio Tramontana. A diferencia de anteriores sondeos, en esta oportunidad el candidato del pacto histórico, el senador Iván Cepeda, se queda estancado. Al igual que en diferentes sondeos realizados, Iván Cepeda sería el ganador de la primera vuelta, pero en una segunda el gran ganador resultaría ser Abelardo de la Espriella, y si fuese Paloma Valencia quien se enfrentará al candidato progresista, también lo derrotaría. La encuesta de Atlas Intel para la revista Semana aseguró que Abelardo de la Espriella obtendría el 48.8% frente a un 39.8% de Iván Cepeda en la segunda vuelta. Por su parte, Paloma Valencia, senadora y candidata del Centro Democrático, derrotaría al sociólogo bogotano con un 47.1% frente a un 39.6%. Esa reseña de Colombia.com, ¿es necesariamente así? ¿Es predictiva? Sí puede ser porque han hecho un pareado. Entonces usted ahí en ese momento ve
las posibilidades en tiempo y espacio de lo que podría suceder. Pero ya ocurrió lo contrario. Le ganó a Hernández corto, 51-49 más o menos, la elección anterior, y decían que era el candidato ideal porque era un viejito bonachón que iba a aglutinar a todo el voto de la derecha con tal de que no gane Petro. No nos adelantemos en los tiempos, pero hay cosas que allá, no sé, aquí no las puedo decir, que indudablemente las tengo que callar por ahora. Usted ya le dije de una figura ahí de fórmula binomial. Pero en todo caso, yo diría que prefiero mayo 31, que se den los resultados, tener algo más, porque el Perú sí ha estado muy atento, como le dije en su programa. Me interesa el norte y el sur, se lo dije. Ya cumplí con el sur, ahora tendré que ver cómo cumplo con el norte. Pero ya que hablamos de elecciones, señor Vera, y hablamos de números y estadísticas, le quiero dejar planteado algo con el CNE. La probabilidad de que exista el fenómeno del niño es el 60%. Si yo tomo la probabilidad de que para el 29 de noviembre haya estiaje, cuyo registro por año lo tiene el CELEC y CENEL a través del estiaje propio de la naturaleza, yo hago una pregunta: ¿cuál es mayor y por qué lo hago? Porque si bien cuando llueve, en la mañana no se puede ir a votar, pero sí cuando se termina el escrutinio, en 29 de noviembre, en estiaje, no hay luz, ¿verdad? ¿Cómo se cuenta el voto? ¿Y cómo puede pasar? ¿Sabe qué? Ya tuvimos un apagón eléctrico en algún momento en unas presidenciales. Habrá en las seccionales. Señores, no acuso, solo planteo los escenarios. Yo, en mi hoja de vida, digo, planteo escenarios, prevenga. Diría algo mejor, advierte a tiempo. Ahora, ¿por qué cité el tema de Colombia? Porque aquí está pasando lo que allá. Es decir, están confiados en que en una segunda vuelta, todos esos que están dispersos del centro a la derecha, ya van a unirse en contra de los que hasta ahora siguen teniendo primera opción siempre, el correísmo, sin tomar en cuenta que hay otro elemento que disputa esos votos del centro a la derecha, que es el novoísmo que se estrena en las seccionales ahora, que le apuesta en cambio a que dado a la dispersión, desprestigio, desbande de la Revolución Ciudadana, sea esta vez el primero. Y aquí que viene Antonio Tramontana la semana pasada, mi programa La Tarde en Radio Centro y El Día de la Noche. Y respecto al alcalde de Guayaquil, dice que puede haber otro nombre. Fíjense. Me voy a correr un riesgo de los nombres que voy a atreverme a dar, pero claro sé que sí. Nunca me gusta dar nombres porque una vez tuve un problema porque alguien no lo quiso hacer. A ver, se lo voy a poner de esta manera. Ex viceministro de Gobierno con Mónica Palencia, ex gobernador, hijo de un señor padre, hijo de una extraordinaria madre, el señor Vicente Aguad Chevasco. Lo digo con nombres y apellidos. ¿Que quedaría posicionado con opción por quién? Por el mismo gobierno, trabajó con el gobierno. Ok. El señor, yo si algo tengo es no fallar cuando siento a la persona que tiene chispa y talento. La tiene. ¿Para qué? Rápido. Usted lo puede poner a funcionar dentro de ese espacio, probablemente dentro del espacio propiamente de alcaldía, y lo puede poner dentro de una pelea que se tiene que dar aquí, alcaldía de San Borondón. Ya vamos a esa. O sea, Vicente Aguad Chevasco, a la vista hoy, podría llenar con mejores opciones la candidatura a la prefectura del gobierno que Roberto Luque, que es a quien le están apuntando en transporte. Prefiero al señor. Ya. No es mi ahijado político. Yo lo bauticé como Hito. Hito. Ok. Acuérdese de Hito. Descifremos eso. Hubo múltiples interpretaciones y sorpresas de esa declaración. Primera pregunta. Oye, Vicente Aguad Chevasco contrató a Tramontana, está trabajando para él, le ha pagado para que mencione el nombre. Voy a defender mi dignidad y alzo la voz. Primera plana de Expreso del domingo. Aquí, un tal Aguilar se expresa de mí como que se me hubiera contratado el señor
que se cita ahí. No insinúe porque no existe contrato. El joven abogado que hablamos estaba en los Estados Unidos. Pero permítame por primera vez extenderme, cosa que no he hecho nunca en su programa. ¿Sabe por qué? Porque si yo menciono que también tiene opciones, el señor economista Gabriel Martínez Castro, con quien hice un programa en La Defensa junto con Blanca Moncada, periodista premiada justamente por el Premio Nacional de Periodismo, y donde tuve posiciones muy fuertes con respecto a ciertas cosas que no estaban bien en el gobierno. Mi pregunta es, ¿me pagó el señor Gabriel Martínez Castro, ex ministro de gobierno, ex ministro de Obras Públicas? ¿Hijo de quién? De Galo Martínez Leisky, del director del Perú. El director del diario. Entonces, yo le pregunto pues al tal Aguilar, tal cual es, si va a escribir, pues ahora sí. Y lo reto a que lo haga. Porque así mismo puedo nombrar otras personas prominentes que pueden salir. Y, perdóneme, señor. Dele. Echa la aclaración. De paso, no había leído que Roberto lo mencionó en eso. ¿Cuándo salió lo de Roberto que usted dice? Domingo 12. En esa edición, ya. En esta. Ok. En esta. Justamente en esta. Ya. Me da la oportunidad para reivindicar muchas cosas, pero voy a darle nombres, porque aquí quiero ser muy detalloso. Yo no sé qué tiene, qué lectura tiene, pero sabe que escribe de una manera safia. Lo que es un cateto. Y obedece a un amo, patrón o jefe que yo no tengo. Yo no intento nunca ser un cancerbero tipo bulldog, tipo pitbull, que persigue a su presa con rabia para atacarla. O sea, me refiero a él. Tampoco pertenezco a una horda de mequetrefes, cacasenos, chuchumecos, que sabe qué es lo que los caracteriza a esos, que un petate a ras de piso se caen, se rompen la cabeza y de la cabeza no sé qué salga. Pero quiero ser claro, porque insinuar algo que no es verdad y referirse de la manera como se refirió al señor, un tal Aguad, a ese tal cual que escribe aquí, lamentablemente, le tengo que decir, investigue quién es el señor Vicente Aguad Herales. ¿Tanto le dolió lo de Roberto? No, es que me dolió. ¿No le da usted demasiada importancia? No, es que alguien tiene que ponerle el cascabel al gato, señor Vera. Y usted lo sabe porque se lo digo. En algún momento. Lo sabemos, coincidimos, mentalmente estamos conectados. Y no es cuestión únicamente de que me dolió, sino que vamos al hecho. Al señor sabe que le va a doler y le va a arder. Que ahora sí, en Quito, sea el que fuere, el actual alcalde o el retador, voy a ir a hacer campaña y voy a ganar. Porque sabe que lo que más voy a experimentar es la dulzura de la victoria frente, ¿sabe qué?, a la amargura que le desborda a él, y le va a desbordar tanto que sabe cómo se puede contener eso, con un tapón llamado tusa y choclo. Quiero ser claro y enfático, porque a mí me molesta que alguien diga que yo estoy promocionando a alguien porque me ha pagado. ¿Y sabe qué, señor Vera? Usted lo sabe, y tenemos un código. Jamás me voy a sentar aquí, ni en su programa, cuando estoy haciendo campaña, a promocionar a nadie. Me consta, usted se ha excusado cuando estaba comprometido con alguien. Me decía, Carlos, estoy en esta campaña, no puedo ir a opinar, ni a favor ni en contra. Ni como tercero, porque tengo ya un interés directo aquí. Me consta. Entonces tengo un código. Nunca lo he visto tan indignado. Por supuesto. De paso, yo no leí eso de Roberto el domingo, sí vi la portada del periódico, y la pregunta que hacía no era una referencia a él, era porque algunos me llamaron a decir lo mismo. Aclarado ese punto, vamos al otro. Vamos a los otros nombres. No, a ver. Sí. No, primero vamos a ese. ¿Qué demuestra esa mención? ¿Usted cree que puede haber un outsider con el patrocinio del novoísmo aquí y que el novoísmo no se va a arriesgar a postular a Anabela Asín, que sería su mejor carta de presentación? A ver, señor Vera, todavía no he terminado esa parte, pero el respeto que usted se merece me permite... no, es que creo que la alusión ya fue suficiente. No, falta un poquito más. Falta un poquito más. Porque si el señor
critica todo lo ve mal, nunca busca soluciones, que coja la maleta pues sea feliz en otro lado. Es sencillo, pues, señor Vera. Y vamos al mismo hecho. La doctora Anabela Sin, que usted menciona. Antes de eso, si Roberto quiere ejercer el derecho a la réplica sobre este punto, aquí lo tiene. Vamos a lo de Sí, pero sobre todo que lo ejerza en base a que ha hablado del economista Gabriel Martínez Castro, con el cual hice un programa todos los viernes en La Defensa. Aclarado. ¿Ya? Ok, aclara. Entonces, a mí me gustaría que pase eso. Vamos a la de Anabela Sin. La doctora Anabela Sin, yo no sé, en el transcurso del tiempo, lo siguiente. Usted entrevistó, si no me equivoco, a la vicepresidenta encargada de ahorita el Ministerio de Salud. María José Pinto, sí. ¿En qué tiempo va a haber insumos? ¿En qué tiempo va a haber medicinas? ¿En qué tiempo se va a correr toda la presión de operaciones y tantas cosas sanitarias? ¿En qué tiempo? Dígame usted el tiempo. Yo no lo sé porque yo vi medio esa entrevista. Ahí se juega entonces la suerte de Anabela Sin si fuese candidata, ya no en sus antecedentes, que siempre merecieron apoyo, sino en decirle, ok, ¿qué ha hecho tu gobierno en estos 6 meses por tu tema que es salud? Señor Vera, estratégicamente, el actual mandatario estudió estrategia en George Washington University. Puede ser que yo también quiera que mi mamá sea la alcaldesa de Guayaquil, mi mamá que en paz descanse. Pero siempre hay que leer los detalles, pues, o sea, ¿qué quiero? ¿Ganar? O que me vengan y me cojan y pierde y vaya a haber un cargamontón sobre alguien que no se lee, pero es problema del señor mandatario actual en ejercicio de funciones. De él hablaremos al volver, porque dice que tiene 80% de sus cuadros listos, se los digo recién, en Forever a Washington Delgado. Pero algo más. De Quito, en donde ya anuncia que se va a meter a trabajar, y es primera vez que veo el anuncio en este programa, Antonio. Con uno de los dos, con el actual y el retador, con uno de los dos tiene que ser. Ya, es decir, Pavel Muñoz o Jorge Yunda. No se sabe. Esos son los dos favoritos, 25 y 15. Bueno. Puede haber una tercera vía. ¿Por qué usted se adelanta? Ah, qué interesante. Bueno, eso es lo que hay que descubrir. Eso y más, al volver. Un amigo que te hable de verdad. Aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Y crecemos y soñamos y debemos avanzar. No te rindas, no descanses y ahora somos mucho más. Este es tu banco, cada día crece más. Más moderno y eficaz. ¿Sabes qué hay detrás de cada vaso de agua en tu mesa? No solo gotas, hay historias. La del niño que se refresca después de jugar. La del café que despierta a los abuelos. La de la sopa que cura el alma. Detrás de cada gota y de cada historia hay 25 años de personas que madrugan, que cuidan, que analizan, que innovan, para que tú solo tengas que abrir la llave con confianza y seguridad. 25 años de desarrollo, calidad e innovación. Porque el agua no solo es agua, es vida. Y nosotros la cuidamos porque es tuya. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua, 25 años contigo. ¿Te has preguntado cómo es vivir en la zona más exclusiva de San Borondón?
Bienvenidos a Bristol Place, en Isla del Río, Mocolí, donde se encuentra el lujo, la plusvalía y la paz. Departamentos modernos de 3 habitaciones, desde los 150 metros cuadrados, diseñados para quienes buscan espacios amplios, confort y elegancia. Con balcones increíbles de 11 metros para disfrutar la exclusividad del departamento. Un diseño pensado para marcar un antes y un después en tu estilo de vida. Es un proyecto exclusivo que está en construcción de solo 28 unidades en una de las mejores urbanizaciones de Isla Mocolí. Vive este nivel de exclusividad con una inversión de 311.950. Bristol Place, un nuevo estilo de vida aquí en Mocolí. Agenda tu cita hoy mismo. Proseguimos esta entrevista, verás, con Antonio Tramontana, y pasan muchas cosas entre telones durante los comerciales que nos generan esta sonrisa. Son positivas también y sorprendentes, sin duda. Y tiene todo el motivo para reírse. Algún rato les contamos la anécdota. Me refería a compartir con ustedes lo que dijo con Washington Delgado en Radio Forever esta semana, el presidente Noboa, sobre que tiene 80% de sus cuadros listos para las seccionales. Bueno, seguimos afinando detalles, pero en un 80% ya tenemos definidos los cuadros para estas elecciones. Vamos a poner candidatos en todo el país, más de 11.000 candidaturas. Y nos gustaría pues que todos los movimientos y partidos nacionales hagan lo mismo. Ya ni siquiera empiezan la inscripción y algunos ya se están quejando, ya están llorando, ya están alegando pues problemas. Les digo, señores, participen, hagan las cosas bien, sigan la ley. Nosotros seguimos apegados a la ley y en ese sentido queremos unas elecciones limpias, unas elecciones justas y que participen todas las personas que quieran participar. ¿Qué señal veo yo ahí? Lo importante es si ve usted las mismas. La primera, que no irán en alianzas. ¿Eso es correcto? Correcto. Porque mejor tiene que ser pura. Pues. O sea, usted no tiene que arrastrar a nadie. Si tengo fuerza, demuestro la fuerza. Que si descartan a la doctora Singh por factores como los que usted menciona, tienen pensado una opción que Niels Olsen, otra opción que es John Reinberg para alcalde de Guayaquil. Niels Olsen yo lo iba a mencionar no hace tiempo, en el momento que hablé sobre el economista Gabriel Martínez. La tiene. Usted me dice el señor Reinberg. La tiene, pero primero que defina a qué mismo es. O es Batman o es Superman. A luchar por la justicia. O sea, y no lo quiero ofender, pero sí creo que ahí hay algo que él tiene que examinarse, pero es problema de él. Pero le voy a dar nombres. No, antes de eso, usted dio un nombre que yo quería mencionar en la entrevista la semana pasada. Mencionó Liliana Febre Escudero. Y yo le dije, para alcalde de San Borondón, me dijo, no, para alcalde de Guayaquil. ¿Y eso? Corresponde, pues. ¿Y por qué no puede ser? ¿Acaso no? Dígame una cosa, y usted me mencionó aquí en la introducción de la entrevista, que algo dijo el señor, ha escrito aquí en este diario, justamente un artículo del señor César Febres Cordero, del cual no vamos a hablar. Pero ella, dígame, ¿acaso no es quién es? ¿Acaso el apellido no pesa? ¿Acaso la marca no pesa? Por esa recordación, esa nostalgia, por ella misma que tiene su valor agregado específico, pero tendría que ser por el PSC. Sí. No podría ser por otro partido. ¿Y por cuál más otro? Por eso le dije la sangre, llama la sangre. Coincidimos. Ahora sí, ¿usted qué otros nombres quería citar? Para la mejor posición que sepa. Si no va ella, la ex vicealcaldesa de Guayaquil, Doménica Tabaqui. Ajá. Tiene territorio y recorrido. Cierto. Puede también ser el señor Francesco Tabaqui, del cual no soy amigo y no tengo contrato, para cualquier posición. Estoy hablando de posiciones alcaldía, prefectura, alcaldía de San Borondón, alcaldía de Guayaquil, prefectura del Guay. Señor Niels Olsen, por supuesto que vaya. Ahora sí que escriba que tengo contrato y lo demuestre. Pues. Ya. Y me falta saber quién, a pesar que no ha sido tomado en cuenta y tiene un capital disminuido, congelado, pues se llama el señor ingeniero Mauricio Salén Antón. Hizo una gran gestión en Ban Ecuador. Por supuesto, plural. ¿Sabe qué hizo?
Bancarizó a la gente, le dio tarjeta de crédito, pudieron un cajero automático. ¿Sabes lo que significa para la gente el accesar a eso? Y es un gran expositor, además. Okay. Aparte de eso, ahí está el nombre. El vacío que deja Marcela Guiñaga para la prefectura del Guayas ha hecho creer que cualquiera tiene opción. ¿Tiene opción Roberto Luque? Bueno, que lo conozcan en los cantones. Pues. Es sencillo, pues, que le levanten la mano y lo aplaudan pues, al señor Roberto Luque. Contestada la pregunta. Vamos ahora a Quito. Y parto de una entrevista que hice a Tatiana Larrea, en donde mostramos una encuesta de ella de hace 3 semanas, en Del Día a la Noche, ciertamente con una muestra muy pequeña, apenas 820 en Quito y Guayaquil, es decir, 410 en cada ciudad. Pero me llamó la atención que cuando hizo el sondeo de Quito, Pavel Muñoz aparecía casi con 30%, Jorge Yunda casi con 20%, es 29, 18%. No incluyó a María José Pinto, que para entonces no se había autodescartado como acaba de hacer ahora, aunque sí lo dijo en un programa recién conmigo. Y la sorpresa es que alguien que ha tenido una posición relevante como asambleísta, Andrés Castillo, apenas aparece con 2%, y alguien que siempre ha luchado por la ciudad, Andrés Páez, apenas con un 4%. Ese escenario muy preliminar, ¿cómo lo interpreta? Muy sencillo, la barra anaranjada, el 22, la tercera vía. Pongámoslo otra vez. Ahí está. Qué increíble. La lectura rápida, ahí está el 22, que se tienen que disputar justamente en esa polarización y sobre la cual tengo que decir algo. Mire, justamente el señor Yunda creo que, si no me llego a equivocar, salió inocente de todo un proceso que creo que hubo carga montón. Lo salió. Lo salió, ¿verdad? Entonces, a él le toca un desempate, si lo quiero ver en términos políticos, porque ganó, perdió, pero perdió yo creo que por un carga montón. Lo sacaron 11 concejales. Ya, pero... Eso argumenta, el pueblo no me ha votado, me sacaron 11 concejales. Correcto. Alguna vez hice una medición, y vamos a las cosas, porque hay que ser preciso. Medí, y lo dije creo que en su programa. Hice una encuesta para el señor Jorge Zambrano, que ganó alcalde de Manta. De acuerdo. Y que medí nada más si había habido algo extraño llamémoslo así en esa época, en el tribunal. ¿Qué pasó? Cuando entregué, el señor Zambrano, le dije, ¿sabe? A mí no me necesita contratar porque la gente dice que va a votar por usted porque hay una revancha. Escúcheseme bien. El señor me quedó viendo, no creyó, pero me vino a buscar. Viajó en avioneta y yo me reuní con la misma persona que pagó el estudio para el señor, que es un empresario grande. Le dije, no, ya usted está. Le ganó a Jaime Estrada. Nada menos que a Jaime Estrada. Y Jaime Estrada trajo un consultor peruano, empapeló que tenía, todo, empapeló la ciudad. Había sido diputado antes. Ok. Entonces, yo créame, señor, yo todavía, a la edad que tengo, en mi vida he fumado, he jalado, ni me he inyectado. Lo que sí sé es la correcta lectura. Tengo el PET scan. Una cosa más. ¿Por qué yo mencioné antes Perú, Colombia y ahora Quito? Porque veo ahí un fenómeno parecido. Del centro a la derecha, los patriotas, los demócratas, los ilustrados, los quiteñísimos, los responsables, los serios, los políticos de carrera, etcétera, quieren ser una opción allá. Pero para ser una opción lo que terminan es dividiéndose en muchos. Hoy está Wilson Merino, está Andrés Páez, está Juan Esteban Guarderas, le interesa Andrés Castillo, Juan Carlos Holguino y otra vez. Por lo menos hay 5 valiosos candidatos. Es decir, van a repetir allá la historia de Perú y de Colombia. Lo que significa que ellos con su dispersión van a hacer que se elija al que tanto dicen querer combatir. ¿Eso es inevitable? A ver, vamos a ver. Cuando usted me pone los gráficos, yo debo primero desintegrar la información. Yo le pregunto, ¿qué persona en el Ecuador tiene votos propios? ¿Acaso los que están en la asamblea tienen votos propios? Ajá. ¿Quién los llevó arrastrando? Ajá. No. O sea, hay que preguntarse siempre, ¿tengo o no tengo votos? ¿Los puedo ganar? No los puedo ganar. Yo tengo una anécdota que la aprendí y ahora me permite hablar con mucha propiedad y profundidad. La contamos al volver.
porque tengo que hacer aquí una última pausa y porque es un truco para que se queden enganchados. ¿Cuál es la anécdota que va a contar Tramontana? Que suba el rating, sobre todo en la parte anterior del tal cual. Cuando usted viene, siempre es alto, no hay necesidad. ¿Ya? Con él volvemos para la conclusión enseguida y empezaremos por la anécdota. Es domingo por la mañana y nos llega a la emergencia un paciente con dolor abdominal intenso. Hemos realizado la valoración clínica acompañado de imágenes y hemos diagnosticado un cuadro de apendicitis aguda. Por lo cual, en este momento vamos a realizar una cirugía para extraer el apéndice por vía laparoscópica. La apendicitis aguda es una patología que debe ser resuelta en el menor tiempo posible para evitar complicaciones como una peritonitis. Hemos terminado nuestra cirugía con éxito y nuestro paciente ya se encuentra en el postoperatorio. Aquí en el Hospital Trino Andrade estamos listos para atender cualquier tipo de emergencia 24 horas los 7 días de la semana. En Tempo, fuimos parte de Casas Project, junto a diseñadores que incorporaron nuestras piezas como parte esencial de sus espacios. El diseño se entiende desde la precisión, la intención y el valor de cada elemento en su lugar. Fuimos parte de esta narrativa. Agradecemos a quienes confiaron en Tempo y eligieron nuestros productos para acompañar proyectos con una intención clara e inspiradora. Cada pieza, cada espacio, responden a una búsqueda de equilibrio, estilo de vida y permanencia. Si podemos, lo tenemos comprobado. Aunque nos falta el mundo, estamos contigo, país. Por eso compusimos el himno oficial del hincha ecuatoriano. ¡Sí podemos! La Ganga comprobado. No crean que me he olvidado. Quedó pendiente una anécdota. Empecemos por eso, la parte final. Mire, qué interesante. Tiempos. ¿Alguna vez alguien que candidato a la prefectura quiso tener una viceprefecta? Y decía, yo tengo votos. Y eso vale tanto. Lo tasó. Entonces decía, qué increíble, ¿verdad? Perfecto. O sea, él creía que endosaba los votos que decía tener. Okay. Entonces yo me hice una pregunta. O sea que cuando yo armo una campaña, ¿quién es el que hace que los votos vayan al candidato? Y yo no cobro lo que esa persona. ¿Y sabe qué? Quedó demostrado en esta última elección, en una campaña justamente del señor Álvarez, que decía tener votos en una parroquia popular y quedó pulverizada. Ok, qué bueno que lo cita, porque se cree que estando en la situación que está, el alcalde todavía de Guayaquil, ¿cierto? No ha sido... ¿Cuál es la figura? Descalificado, relevado, suspendido, destituido legalmente. Miren lo que encontró esa encuesta de Tatiana Larrea hace 3 semanas, 410 muestras cara a cara, respecto a cuánto tendría Aquiles Álvarez si fuera candidato. 45. Cintia Viteri, 23. No hay candidatos, 10. Y a mí lo que me llamó la atención es en que entre las otras figuras no mida en esa encuesta, habiéndose ya mencionado su posibilidad, a la doctora Anabela Asín. Vean, Andrea González sigue en lo mismo que hubiese tenido 5% es de actuar embajadora en Bélgica. ¿Cómo operaría ese endoso de Aquiles Álvarez desde la cárcel si no sale al candidato correísta que salga? El día que la parte comunicacional del municipio entienda subliminalmente que hay un conde de Montecristo, y aquellos que no saben quién es el conde de Montecristo, escrito por Alejandro Dumas. Eso hay que saborearlo y olerlo, como cuando usted dice, huelo la pólvora y voy allá al combate, como yo huelo a tal cual que está en Quito, que usted lo va a invitar. No dije que lo voy a invitar, dije que si tiene que ser la réplica, ojalá él puede hacer. Quiero que me mire a los ojos, porque a veces hay que las cosas tienen que ser mirar a los ojos. Pero
esa cifra sí la considero muy válida en cuanto a lo que puede tener y capitalizar. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que no se ha dicho y lo voy a decir entre palabras y usted me va a entender. La resistencia cayó. Está en la cárcel Encuentro. Pero entre el tramo de que la resistencia cayó a la votación, no han motivado la rebeldía. Clarísimo. Te dijo que era la R que faltaba cuando estuve en la radio la semana pasada. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no han motivado la rebeldía? A mí también me extrañó. Yo pensé que iba a haber todo una escala ascendente de protestas. A los 2 días una manifestación, luego el municipio está preocupado de ver cómo se acomoda, cómo se protege fuera del país, el que es de Reto, no me acuerdo el nombre ahorita, del psicólogo que también es asambleísta, y los demás en desbandada. Señor. ¿Qué demuestra eso de lo que armó Aquiles Álvarez? Señor Vera, ojalá coincidamos algún momento en hacer una campaña juntos. Ojalá. Cierto, no nos ha tocado hasta ahora. Pero le diría algo que es sine qua non. Es el tiempo de los millennials con harto ego. Y aquí estoy, disparen lo que quieran disparar, aquí está mi pecho, disparen, porque habrá quienes me defiendan. El Consejo Cantonal puede, si quiere, se sintoniza, si se da cuenta, hacerle el 3 de la raya al gobierno con información que si la sabe canalizar hacia 2 funcionarios públicos de alta credibilidad y ocasionar un serio inconveniente de una caída de credibilidad. Pero, ¿sabe qué? El problema de ellos, no hay problema. Volvimos a Guayaquil cuando estábamos en Quito. El escenario de Quito, con 2 favoritos, pero que sumados no llegan al 40%, ¿parece irreversible o es en ninguno de 22 que usted identificó ahí? Si encuentra el perfil que lo represente y el trabajo adecuado, puede aglutinar todo el Quito no representado, que es casi un 60%. Por supuesto, y puede ser que usted diga, ok, vamos a ver los atributos, vamos a ver el imagen posicionamiento del señor Yundi y el señor Pavel. Comienza a sumar, y puede ser que ese 22 construya la tercera vía, como puede ser que ese 22 corra hacia esos 2 candidatos polarizados. Lo último. No se olvide que el señor Yunda es muy popular. Es mucho, a través de sus radios sobre todo. Me ha tenido usted intrigado todo el rato con ese collar de brujo que tiene ahí. No concluyamos el programa sin explicarme qué diablos es, para qué lo trajo. Esto es un amuleto que me lo dio un paisano suyo, el señor Lucho Fernández. Hermano de César. Hermano de César. Y que me dijo, siempre cárgalo, que esto te va a ayudar en las campañas. Yo decía, ¿viste de dónde viene? Esto me lo explicó, cuál es el significado, ¿sabe quién? Que en paz descanse, a quien yo respeto mucho su memoria, el señor Juan Saade, cónsul del Líbano. Esto tiene un significado simbólico en Medio Oriente. Cada cosita tiene un significado que yo no entendía, pero lo cargo porque ¿sabe qué? Ya pues, los tambores de guerra sonaron, pues. Ya cogí la hacha de guerra. Ya cogí el escudo, ya me puse el traje, solo falta que salte a la cancha y arme los códigos de guerra, que usted sabe cuáles son mis códigos de guerra, y vamos, pues, vamos. O sea, ¿sabe qué, señor Vera? Objetivos de las joyas de la corona. Santa Elena. Objetivos de la zona de la corona en Guayas. Guayaquil, no Durán, San Borondón, Daule, Milagro. Objetivos de la corona, justamente ¿sabe dónde? Manta, Puerto Viejo y la provincia. Tesoro de Atahualpa, Quito, ahora sí. Y bueno, me gustaría volver allá donde en algún momento barrí a la revolución, no, a la Alianza País de esa época, con Paul Carrasco arrastrándolo a Marcelo Cabrera. Cuenca. Me encantaría. Cuenca. ¿Sabe que cuando eran un repoder y tuve que decirle a Paul, vamos a enfrentarlo y vamos a ganar? Sacamos 10%. Okay. Y nunca supieron dónde le entró el agua al coco. Po. Antonio Tramontana y su anuncio de que ha desenterrado en buena hora su hacha de guerra. A los 66 años dejó la atalaya en que estaba, y no me refiero a la radio, más de observador que de consultor,
y en buena hora una serie de elementos de juicio lo han motivado a volver a la pelea por una razón fundamental, por la que he citado de Perú y de Colombia. Esos países no aprenden las lecciones. Aquí todavía estamos a tiempo. Pero dependerá, en cierta medida, por una cosa que dijo muy al paso, con la cual yo me identifico, no porque me aluda o me afecte, sino porque es cierta. Él dijo que el ego de ciertos milenios, es decir, de una nueva generación que ha emergido a ocupar el poder con mucha razón, con mucho ímpetu, pero también con mucho desdén hacia los demás. No ha sabido valorar lo que a este señor le sobra, experiencia. Y lo que desde hace algún rato tiene también, porque no es lo mismo tiempo en que aprender de sabiduría. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes una hora de la sabiduría de Antonio Tramontana. Buenas noches. Señor Vera, muchas gracias. Un honor, siempre, y un placer. Me honra con su presencia. Y desde luego una diversión. Ya, más un desconcierto, me tendré que poner a ver el programa otra vez para discernirlo y entenderlo bien. Ya, porque hay muchas cosas entre líneas que no se digieren fácil. Sí. Buenas noches. Este espacio Veraz llegó a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Interagua, 25 años, Explorer, Bristol Place Apartments, Tempo Design, Clínica del Dr. Trino Andrade, Almacenes La Ganga. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.